Muy buenos días, hermanos. Celebramos en el día de hoy el viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. La liturgia de la palabra está tomada del libro del profeta Jeremías en el capítulo 20 y del Evangelio según San Juan en el capítulo 10. El tema central que nos regala la liturgia de la palabra en el día de hoy es que Jesucristo, el Mesías, es el Hijo de Dios. Muy interesante leer la primera lectura de la profecía de Jeremías en clave mesiánica. Saben que los textos se pueden ver en su contexto para tratar de comprender lo que estaba sucediendo en el momento en que se escribieron, para luego hacer una reflexión y ver cómo ese mensaje es aplicable a nuestra realidad actual. Sin embargo, también existe una forma de mirar los textos y en esta ocasión lo vamos a hacer en clave mesiánica. ¿Cómo ese texto hace referencia al mismo Jesús? ¿Cómo ese texto es prácticamente una profecía de lo que Jesús iba a vivir? Dice el profeta: oía la acusación de la gente en torno a mí, en torno a mi situación. Mis amigos acechaban, mis amigos iban en contra de mí, a ver si engañado lo podemos someter y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Él va a escuchar mis plegarias y todos van a quedar avergonzados. Eso es lo que le está pasando a Jesús en la lectura que se nos regala del Evangelio de San Juan en el día de hoy. No sé si se dieron cuenta que casi toda la semana estuvimos reflexionando el capítulo 8 de San Juan. Hoy pasamos al capítulo 10 y sigue la situación. Mire, todo el capítulo 8 ha sido controversias y ayer llegó el momento en que se armaron con piedras y querían lapidar a Jesús. Hoy seguimos escuchando que esta gente se mantuvo en esa dinámica de violencia, en esa dinámica de intolerancia y de no aceptar lo que Jesús les está diciendo, y se arman con piedra y Jesús les hace una pregunta y les dice: ¿por cuál de las cosas buenas que les he hecho, por cuál de las cosas buenas que les he dicho me van a apedrear? ¿Por cuál de ellas? Y Jesús eh, se queda esperando una respuesta que ellos rápidamente le responden: es que no te estamos apedreando por ninguna cosa buena que has hecho, te vamos a apedrear por blasfemo, te vamos a apedrear porque te has declarado hijo de Dios. ¿Cómo se te ocurre? Eso es impensable, es intolerable. Y Jesús reafirma su identidad como hijo de Dios. Acuérdense que los evangelios se representan con algunas figuras que caracterizan la temática principal de todo ese libro. Juan está caracterizado por el águila, porque es el evangelio que da los vuelos teológicos más altos. Y en ese vuelo teológico nos hace una revelación sumamente interesante, la revelación de que el Padre y el Hijo tienen una unión estrecha, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Y hace pues notar que en las mismas palabras de Jesús, Jesús identifica su identidad como Hijo de Dios, descubre la misión que el Padre le había encomendado, asume la misión y dice abiertamente: sí, eso que ustedes están diciendo que yo insinúo, no se los insinúo. Efectivamente, soy el Hijo de Dios y actúo de acuerdo a lo que el Padre me ha enviado a hacer, y las obras que realizo son las mismas obras que el Padre realiza. Entonces, no sé por qué se escandalizan. Claro que se escandalizaron más.
porque imagínense cómo ellos iban a aceptar, ellos que manejaban una religión en la que se firmó, se pactó una alianza de tener un solo Dios. Ahora este que aparece aquí frente a nosotros nos va a decir que Él es Dios. Qué difícil, ¿cómo lo entiendo? Y entonces apretaban, me imagino, más fuertemente las piedras en sus manos, porque dice, tenemos que lapidarlo, tenemos que acabar con esta blasfemia. Más o menos lo que nos describe el profeta Jeremías en la primera lectura. Se organizan, acechan, preguntan, hacen toda una planificación con la intención de que nosotros nos pongamos a ver cómo se acaba esta situación en la que este hombre está diciendo cualquier cantidad de cosas que van en contra de nuestra religión. En el Evangelio de Juan se ve claramente cómo Jesús pone en crisis las convicciones más fuertes que a nivel religioso tenían los judíos. Sus convicciones más fuertes estaban en el templo y en la ley. Y la tercera convicción, la más importante de todas, era que nadie podía siquiera mencionar el nombre de Dios. Por eso a lo largo del Evangelio de Mateo vamos a ver que se habla en lugar de hijo de Dios, se dice hijo del Altísimo y se dice cualquier tipo de sinónimo que no aterrice directamente en pronunciar la palabra Dios. Bueno, acá en San Juan vemos a Jesús no solo mencionando el nombre de Dios, sino diciendo, yo soy el Hijo de Dios y yo soy Dios. Esos famosos ego sum que van a aparecer a lo largo del Evangelio de San Juan van a terminar molestando, enardeciendo y haciendo que los judíos no soporten más y digan, este es reo de muerte porque se ha declarado hijo de Dios y todo el que se declara hijo de Dios es blasfemo. Dice que siguieron apretando sus piedras y le iban a lapidar, pero él simplemente se abrió paso entre ellos, se les escabulló y se fue al otro lado del río Jordán donde Juan bautizaba. Mire qué interesante. ¿Cómo sería la personalidad de Jesús que en medio de toda esa discusión nadie tiró una piedra? En medio de ese escándalo de que les dice abiertamente su identidad. Soy el Hijo de Dios y hago las mismas obras que hace el Padre y lo hago porque el Padre me ha mandado a hacerlo. Y ya les había dicho antes, aquel al que ustedes llaman Dios, yo le llamo Padre, y hace toda esa identidad teológica de manifestarse como Dios, y ya nos va dando todo ese sentido trinitario, que sí es un solo Dios, pero hay tres personas distintas, como posteriormente se estudiará y se analizará en la teología de la iglesia. Pero lo más interesante es que él sale caminando, normal, se les escabulló. Y a pesar de que tenían allí, ya podríamos decir, los ánimos caldeados y la cima de la discusión, y que solo faltaba con que alguien tirara una piedra para que acabaran y no hubieran muerto crucificado, sino que hubieran muerto lapidado, la gente se queda molesta, pero como fríos, congelados, no se atrevían a hacer más nada. Y él se va al otro lado del Jordán y sigue predicando. Y dice que allí muchas personas creyeron en él, otras siguieron en su actitud de no creencia, en su actitud de escepticismo, en su actitud de rechazo, pero muchas creyeron en él. Mire cómo es la predicación hasta en las últimas consecuencias. Hay gente que escucha el mensaje, lo siguen, lo creen y dan su manifestación de fe. Hay gente que escucha el mensaje y rechaza el mensaje. Algunos decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo se ha cumplido en este, así como todo lo que dijeron los profetas,
como el profeta Jeremías, como el profeta Isaías, como otros profetas del Antiguo Testamento que hacen alusión al Mesías, pues se cumple en él. Lo más interesante, hermanos, es que no solo se cumple, trasciende y supera todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijo Juan el Bautista, porque todos ellos esperaban al Mesías, un caudillo liberador, y el Padre, el Padre fue grande, el Padre fue amoroso, no mandó un Mesías como lo esperaban los judíos, mandó a su propio Hijo, mandó a su único Hijo al mundo a salvarnos. Una cosa era el Mesías, ese caudillo liberador, ese gran hombre, ese personaje fuerte que iba a liberarlos de la opresión política, pero nos mandó al mismo Dios, nos mandó a su mismo Hijo para que no nos liberara necesariamente de la opresión política, sino que nos liberara de la mayor opresión que puede existir, la opresión del pecado, aquella que nos lleva a la muerte, aquella que no nos permite gozar de la amistad con el Padre. Y recuerdo lo que decíamos al inicio de esta semana, aquel que no cometió pecado se volvió pecado para poder justificarnos ante el Padre. Saludemos a María Santísima, nuestra Madre, con la oración que el ángel un día le dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Victoria, ruega por nosotros.